Inmunidad. Podemos definir inmunidad como la resistencia del organismo a microorganismos patógenos. No obstante, algunas reacciones a sustancias no infecciosas, como las moléculas ambientales inofensivas, tumores e incluso componentes inalterados del anfitrión, también se consideran formas de inmunidad. Tomando en cuenta esto, el conjunto de células, tejidos y moléculas que median estas reacciones se llaman sistema inmunitario, y la respuesta coordinada de estas células y moléculas hacia los microorganismos patógenos y otras sustancias se considerará respuesta inmunitaria. Algunos de los papeles más importantes del sistema inmunitario van a ser la defensa frente a las infecciones, la defensa frente a tumores, control de la regeneración tisular y la cicatrización. Al igual, el sistema inmunitario puede dañar las células e inducir una inflamación patológica. Tendremos dos tipos principales de inmunidad: la inmunidad innata inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa. Esta siempre va a estar presente en los sujetos sanos y se tiene desde el nacimiento. De ahí el término innato. Va a estar preparada para bloquear la entrada de microbios y eliminar con rapidez a los que entren a los tejidos del anfitrión. La inmunidad innata la proporcionan las barreras epiteliales, las células y los antibióticos naturales presentes en estos epitelios. Defienden contra estos microorganismos patógenos como los fagocitos, las células linfocíticas innatas y varias proteínas plasmáticas, incluidas el sistema complemento. Las células de la inmunidad innata también ayudan a la evasión de patógenos, al igual que la reparación de los epitelios dañados por estos. Otra de las características de la inmunidad innata es que las células y las moléculas de esta solo reconocen estructuras compartidas por clases de microbios. La inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad específica o adquirida. Esta requiere la proliferación y la diferenciación de los linfocitos en respuesta a los microbios antes de poder proporcionar una defensa eficaz, es decir, se va a adaptar a la presencia de los invasores microbianos. El sistema inmunitario adaptativo está integrado por los linfocitos con sus receptores diversos y variables que actúan frente a sustancias extrañas y sus productos. Cualquier sustancia que sea reconocida de forma específica frente a los linfocitos se denominará antígeno. Esto produce que tengan una eficacia mayor contra antígenos que entren al organismo. Tipos de inmunidad adaptativa. La inmunidad humoral está mediada por proteínas llamadas anticuerpos, producidas por los linfocitos B. Los anticuerpos secretados van a entrar a la circulación, los tejidos de los líquidos extracelulares y las luces de los órganos mucosos, así como el aparato digestivo y respiratorio. Los anticuerpos van a defender contra microbios presentes en estos lugares, evitando que invadan otras células o otros tejidos y neutralizando toxinas producidas por estos mismos. La defensa contra los microbios que ya han entrado a las células del anfitrión se conoce como inmunidad celular y está mediada por los linfocitos T. La inmunidad celular es especialmente importante para defenderse contra microorganismos intracelulares. Los linfocitos T reconocen antígenos microbianos que se muestran en la superficie de las células anfitrionas. Algunos linfocitos T también ayudan a defenderse contra microbios extracelulares y reclutan grandes cantidades de fagocitos a los sitios de infección. Otra característica de los linfocitos T es que solo reconocen fragmentos peptídicos de proteínas, a diferencia de los linfocitos B y los anticuerpos, que pueden reconocer muchos tipos diferentes de moléculas, incluidas los glúcidos, ácidos nucleicos, lípidos y más. La inmunidad activa. La inmunidad activa se presenta cuando el sujeto es expuesto a los antígenos de un microbio y este va a organizar una respuesta para erradicar la infección y desarrollar resistencia a dicha infección. El ejemplo más común de la inmunidad activa es la vacunación. La inmunidad pasiva es cuando un sujeto virgen recibe anticuerpos o células
de otro sujeto que ya fue inmunizado frente a una infección o anticuerpos protectores que se han sintetizado mediante técnicas modernas de bioingeniería. Esta es útil para conferir inmunidad con rapidez, incluso aunque el sujeto no sea capaz de desarrollar una respuesta activa. El ejemplo fisiológico de inmunidad pasiva se observa en los recién nacidos, cuyos sistemas inmunitarios no son suficientemente maduros para responder a muchos microorganismos patógenos. Otro ejemplo de inmunidad pasiva sería la administración de antisueros. Entre las características de los linfocitos tenemos que tienen especificidad. El sistema inmunitario es capaz de distinguir entre millones de antígenos y porciones de antígenos diferentes. Es una característica que lo define como específico. A esto se le puede llamar repertorio linfocítico. Y dicho repertorio se debe a la gran diversidad y población de los linfocitos B y T, que están formados por muchos clones diferentes y cada clon está compuesto por células derivadas de un linfocito especializado. Dichas células expresan clones con receptores para antígenos idénticos, que son diferentes de los demás clones. Esta hipótesis se denominó selección clonal y fue formulada en la década de los 50 del siglo XX. La diversidad del repertorio linfocítico es la capacidad que tiene para tener una respuesta a un antígeno específico, como ya lo mencionábamos en la hipótesis de la selección clonal. El sistema inmunitario adaptativo monta respuestas más rápidas y de mayor eficacia ante exposiciones repetidas de un mismo antígeno. A esto se le puede denominar memoria inmunitaria. Durante el proceso de memoria existe algo llamado respuesta inmunitaria primaria, que es el linfocito virgen que entra en contacto con un antígeno por primera vez. Posterior a ello, tenemos las respuestas inmunitarias secundarias, la cual suele ser más rápida y con una mayor eficacia ante el antígeno, puesto que el linfocito en una exposición primaria ha generado especificidad y memoria ante el patógeno en una segunda exposición. Los linfocitos son las únicas células que producen receptores específicos frente a antígenos diversos y son los mediadores claves de la inmunidad adaptativa. También son capaces de producir respuestas y actividades biológicas complejas. La nomenclatura estándar de estas proteínas es la designación numérica de un grupo de diferenciación, CD. Esta se utiliza para describir las proteínas de superficie que definen a un tipo particular de célula. Los linfocitos B son la única célula capaz de producir anticuerpos, por tanto, son los que median la inmunidad humoral. Los linfocitos B expresan formas membranarias de anticuerpos que sirven de receptores y que reconocen antígenos e inician un proceso de activación de las células. Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular y los receptores para el antígeno de la mayoría de los linfocitos T solo reconocen fragmentos peptídicos de antígenos proteicos que están unidos a unas moléculas especializadas de la muestra de péptidos, conocidas como complejo principal de histocompatibilidad, MHC. Entre los linfocitos T, los TCD4 se denominan linfocitos T cooperadores porque ayudan a los linfocitos B a la producción de anticuerpos y a los fagocitos a destruir los microbios ingeridos. Los linfocitos TCD8 se conocen como linfocitos T citotóxicos porque matan células que albergan microbios intracelulares. Todos los linfocitos surgen de células precursoras linfáticas comunes, unos en la médula ósea, como los linfocitos B, y otros en el timo, como los linfocitos T. Algunos linfocitos TCD4 pertenecen a un grupo especial que impide o limita respuestas inmunitarias. Estos son llamados linfocitos T reguladores. Las células de memoria, generadas también a partir de la descendencia de los linfocitos estimulados por un antígeno, pueden sobrevivir largos periodos de tiempo sin el antígeno. Por tanto, la frecuencia de aparición de las células de memoria aumentan con la edad y probablemente debido a la exposición a microbios ambientales. Las células de memoria suponen menos del 5% de los linfocitos T en la sangre periférica de un recién nacido, pero más del 50% en la de un adulto. Las células presentadoras de antígeno se encuentran en los sitios de entrada más habituales para los microbios, como lo son la piel, los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario.
Una vez un antígeno haya atravesado las barreras epiteliales o las barreras mucosas, es capturado por las células presentadoras de antígeno y ésta los transportará a través de los tejidos linfáticos periféricos para presentarla con los linfocitos. Este es el paso principal para crear una memoria inmunitaria. Como bibliografía para este material audiovisual se utilizó el libro Inmunología Básica de Abas en su 6ª edición.